Bendiciones, mis queridos hermanos. Dios les bendiga en esta tarde. ¿A dónde iremos sin el Señor? No podemos ir a ningún lado, ¿cierto? Él es nuestro aire, Él es nuestro aliento, lo necesitamos. Queridos hermanos, es mi deseo y mi oración en esta tarde que la gracia y la paz de Dios esté contigo y también conmigo. Hoy Dios superó nuestras expectativas. Teníamos el deseo de celebrar este primer año de aniversario del grupo Sembrando el Evangelio, pero la verdad que hemos sido requete bendecidos por el Señor a través de tantos saludos, tantas palabras de amor, de ánimo, de parte de cada uno de ustedes. Les damos las gracias, nosotros los administradores, de parte de todos ellos, extiendo las gracias, nuestro profundo agradecimiento por el apoyo primeramente del Señor y también por ustedes. Qué bien se siente cuando Dios te regalonea, ¿cierto? A través de tu pueblo, a través del pueblo del Señor. Y bueno, para concluir tal vez este día de celebración, yo les quisiera compartir una reflexión de la palabra que le he puesto como título Descansemos en la fidelidad de Dios. Palabra que la vamos a encontrar en 2 de Timoteo 2:1 del 11 al 13. Primeramente vamos a pedir la bendición al Señor, ¿cierto? Sobre su palabra. Padre amado, Señor Dios bendito, seas tú, Señor, exaltado, tu nombre sea exaltado, Señor, te adoramos en esta tarde y con todo nuestro ser te decimos que te necesitamos. Te alabamos, Señor, te alabamos por tu amado Hijo Jesucristo, quien hizo todo lo necesario para que nosotros pudiéramos recibir el perdón, la justificación y ser herederos con Cristo. Háblanos, Señor, en esta tarde por medio de tu palabra, pues cada uno de nosotros la necesitamos. Guíame, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para que tu palabra sea de bendición para quienes vayan a escuchar. Leemos, acompáñenme entonces a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Bendita es la palabra del Señor. Dice, si somos infieles, Él, el Señor, permanece fiel. Pues el Señor, nuestro Dios, no puede negarse a sí mismo. Esta porción de las Escrituras inicia con la exhortación en el capítulo 2, versículo 1, que dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Acá nos está diciendo, amados del Señor, te dice a ti, me dice a mí, tú pues, hijo mío, esfuérzate. Acá el apóstol Pablo aunque estaba encarcelado, él le escribe a Timoteo para animarlo, porque él le dice, yo estoy a punto de partir. Es decir, Pablo sabía que le quedaba poco tiempo acá en la tierra. Pero Timoteo necesitaba ser animado por Pablo, quien era su maestro.
Entonces Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate. ¿Y a qué tenía que esforzarse Timoteo? ¿Por qué Pablo le encarece y le dice a Timoteo, esfuérzate? ¿Por qué Timoteo tenía que esforzarse? Tenía que esforzarse para seguir predicando el Evangelio. Y así como Timoteo, que en ese entonces estaban viviendo situaciones adversas, es lo mismo para nosotros hoy. Tenemos que saber manejarnos en tiempos de adversidad. Tenemos que saber manejarnos en tiempos de persecución, en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia, en tiempos de persecución, porque lo más importante es tener a Cristo y vivir el Evangelio. Pablo entonces exhorta a Timoteo para animarle, para que él siga a Jesucristo. Le dice Pablo en el capítulo 1, versículo 8, le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Es tremenda esta exhortación que Pablo le hace a su querido Timoteo. Por lo tanto, no te avergüences, le dice. No te avergüences. Sigue predicando el Evangelio. Es decir, Timoteo, es como que le está diciendo a Timoteo, no tengas vergüenza, no tengas miedo de lo que está pasando, Timoteo. No tengas miedo de las circunstancias. Porque si nosotros leemos el versículo 9, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué está queriendo decir acá, hermanos? ¿Por qué le dice todo esto a Timoteo, Pablo? Pablo le está diciendo a Timoteo, amado hermano, amado siervo, y es lo mismo que Dios hoy día nos está diciendo a nosotros. Amado pueblo del Señor, no te avergüences del Evangelio. Amado hermano, amada hermana, continúa hacia adelante, sigue testificando de Cristo y busca el avance del reino. Eso era lo que Pablo le estaba transmitiendo a Timoteo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha salvado por gracia, decía esta palabra que acabamos de leer. No porque tú o yo hayamos hecho algo, sino porque la salvación es gratuita en Cristo Jesús, el Señor. ¿Por qué no debes avergonzarte del Evangelio? Leamos el versículo 12 del capítulo 1. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Tremendo esto, amados hermanos. ¿Por qué no debemos avergonzarnos? ¿Por qué no debemos atemorizarnos por cualquier circunstancia que podamos estar viviendo, incluyendo la pandemia, incluyendo todo lo que tenga que venir? Porque confiamos en aquel que es poderoso para guardar nuestra salvación hasta el fin, dice la palabra. Los que confían en el Señor saben y están seguros que su salvación está en las mejores manos, en las manos del Todopoderoso. Está ahí nuestra vida, nuestra salvación. Aún en medio de cualquier pandemia, Dios tiene la última palabra. Aún en medio de cualquier circunstancia adversa, difícil que tú estés viviendo, Dios tiene la última palabra. Aún en medio de estos tiempos violentos que estamos viviendo, Dios sigue siendo el Dios todopoderoso, quien custodia la salvación de tu alma, de mi alma.
y dice que la va a guardar hasta el fin. Alabado sea el Señor por esto. Por eso que Pablo insiste en exhortar, en animar a su querido discípulo Timoteo, para, para, para reiteradamente decirle: Timoteo, no te avergüences de predicar el Evangelio, sigue a Cristo. No tengas temor, Timoteo, sigue para adelante. Amados, Cristo y el Evangelio es y será lo mejor que le puede suceder a cualquier persona. Cristo es lo más alto y más valioso que un creyente tiene. Y esto nos debe provocar gozo, nos debe provocar orgullo, nos debe provocar honor, alegría, porque Él es nuestra gloria. Y no son nuestros estudios, no es tu casa ni mi casa, no es tu auto, no es tu riqueza, no son tus nombramientos, es Cristo. Cristo es el mayor, es lo mayor que nosotros tenemos. Pablo acá nos está exhortando, al igual que exhortó hace más de 2000 años atrás a Timoteo. Es la palabra del Señor inspirada por el Espíritu Santo que habla hoy día en nuestras vidas para decirnos que sigamos a Cristo, que sea cual sea la circunstancia que tengamos que vivir y estemos viviendo, procuremos el avance del Evangelio, procuremos seguir a Cristo porque es lo que nos conviene, procuremos hacer el bien, cobra ánimo en este día y sigue adelante, es lo que Dios nos está diciendo en este día, sigue adelante. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2, en el versículo 1 que acabamos de leer: tú pues, hijo mío, le dice, es Dios mismo diciéndote a ti: tú pues, hijo mío, tú pues, hija mía, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y esto es lo que cada uno debe hacer con su hermano: animarnos a seguir a Cristo, estimular a tu hermano, animar a tu hermana. Fortalécete, amado hermano, fortalécete, pueblo de Dios, en la gracia que hay en Cristo Jesús, porque la gracia está en Él. No somos nosotros, no es por nuestras propias fuerzas, sino que es por la gracia que está en Cristo, porque Él nos da el poder para testificar de su amor a nuestra familia, a la iglesia y a este mundo entero. Todos los verdaderos creyentes tenemos algo que hacer en la obra de Dios. Y para esto tenemos que confiar en Cristo y en su palabra. Confiemos en Cristo, confía en Cristo, confía en su palabra, para que Él nos libre de los males de esta época y nos haga fuertes y valientes. Confiemos en su palabra, amado pueblo del Señor, para estar preparados para toda buena obra. Dios es quien nos capacita, aleluya, para enfrentar los peligros y las adversidades. Dios es quien nos entrega su poder, porque escrito está, amado pueblo, que en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles. Estamos viviendo esos tiempos difíciles los estamos viviendo hoy día, en este presente, en donde los hombres son amadores de sí mismos, en donde es extrema la maldad, extremo es el egoísmo de los hombres, pero nosotros buscamos el bien y el buen nombre de Dios y el bien de la iglesia. Mucho trabajo hay, mucho trabajo hay. Por eso necesitamos ser fortalecidos en el Señor. Tenemos que amar a Dios. Tenemos que amar su palabra para seguir adelante, para seguir aún en las circunstancias presentes. Amados, amadas, existimos para dar la gloria a Dios. ¿Puede usted decir amén a esto? ¿Puede usted decir aleluya? Porque Dios nos ha dado vida para existir,
para darle la gloria a Él. Existimos para continuar la obra que Cristo comenzó hace más de 2000 años atrás. Dios nos ha dado ese privilegio. Te animo, hermana, te animo, hermano. Estimulémonos los unos a los otros a seguir en el camino del Evangelio. No hay un camino más excelente que este. ¿Por qué tenemos que servir al Señor? ¿Por qué tenemos que servir al Señor? A pesar de la crisis política, a pesar de todo, tenemos que servir al Señor en todo tiempo. No importa la crisis económica que haya, no importa la crisis que haya, no importa la pandemia que haya, no importa la persecución que esté, no importa el hostigamiento, no importa los sufrimientos, porque seguir a Cristo y confiar en el Señor es lo mejor que nos puede suceder. Acuérdate del Señor en tu diario vivir, hermano, hermana. Recuerda que Él es el Cristo. Él venció el pecado, venció a la muerte, venció a Satanás, y porque Él vive, también vivimos y viviremos. Nada, hermano, nada, iglesia del Señor, se le puede comparar a seguir a Jesucristo, quien cargó con nuestros pecados en esa cruz del Calvario para rescatarnos del infierno. Seguimos a un Dios que vive y viviremos por siempre por su promesa. Dios le dio toda autoridad en los cielos y la tierra al Hijo, a su Hijo Jesucristo, quien sufrió en la cruz para que Él reinara para siempre. Persevera, por lo tanto, persevera a pesar de las adversidades y recuerda que todo lo que te suceda redundará a bien, dice la palabra del Señor. Tú no le sirves a un Dios de metal, a uno que está pegado en la pared, sino que tú le sirves al Dios que está vivo. Y si sufres penalidades, gloria a Dios por ello, porque Jesús sufrió penalidades, pero Él resucitó en gloria y poder. Si sufres por predicar el Evangelio, no te extrañes si te has de enfermar o pasar algún dolor. No te extrañes si nos meten presos por la causa de Cristo. Porque Pablo dice que la palabra de Dios no está presa. Aleluya. Él nos anima a seguir. Él nos anima a seguir. Él está en la diestra del Padre intercediendo para que tu fe no falte, para que sigas caminando en sus caminos, para dar testimonio de Él y de su evangelio poderoso. Poderoso es el evangelio para obrar en los corazones de los hombres más malvados. El evangelio trae libertad a aquellos que están presos en sus pecados, en sus vicios y en sus culpas. Solo el evangelio es la solución, solo Cristo es la solución. Es por eso que tenemos que seguir. Es por eso que tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir sirviendo a este Cristo maravilloso. Tenemos que seguir predicando su palabra, seguir evangelizando, porque el evangelio es poder de Dios por encima de cualquier sistema, por encima de cualquier demonio, porque dice la palabra que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia y el evangelio. ¿Puede usted decir amén a esto? Cristo y el evangelio es la solución y Cristo vendrá a reinar con poder. Tú y yo somos los instrumentos para traer las almas al reino de Dios. Tú y yo somos esos que Dios ha escogido. Por lo tanto, tenemos que soportarlo todo por amor a Dios, por amor a Cristo, por amor al Espíritu Santo, por amor a la iglesia,
por amor a las almas, es que tenemos que soportarlo todo. Y en este día Dios te dice, levántate, levántate, levántate tú que duermes, levántate, porque es tiempo de levantarse y seguir a este Cristo que dio la vida por nosotros, porque Dios es fiel, fiel para sostenernos. Dios es fiel para guardarnos sin caída. Dios es fiel para capacitarnos. Dios es fiel para proveer lo necesario. Dios es fiel para guardar sus promesas que nos ha dado. Dios es fiel para guardar nuestra salvación y vida eterna. Vida eterna. Vale la pena. Todo no es en vano. Vale la pena servir al Señor. Sal de tu casa, levántate de tu cama, sal de esa somnolencia en la que el enemigo te tiene y levántate en este día a servir a Cristo, quien te salvó. Él es lo mejor que te puede suceder. Seguir a Cristo es lo mejor que te puede suceder. Confía en su fidelidad. Él todo lo puede. Gloria a Dios, porque Él todo lo puede. En este día Dios nos habla para decirnos que nos levantemos y sigamos a su Hijo. Prediquemos el Evangelio y no nos cansemos de animarnos los unos a los otros. No nos cansemos, sea cual sea la circunstancia que estemos viviendo. Soportémoslo por amor a quien nos ha salvado, por amor a quien nos ha escogido. Soportémoslo. Oh Padre mío, ilumina a través de tu Espíritu Santo nuestro corazón y nuestra mente con esta palabra, Señor, porque necesitamos ser despertados. Necesitamos, Señor, que tu pueblo se levante en estos últimos tiempos para predicar tu evangelio, Señor. Porque, Señor Dios amado, tú estás por volver. Oh, Señor, que puedas tú encontrarnos como obreros aprobados, Señor, de lo cual no tengamos nada que avergonzarnos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, porque es un honor servirte. Es un privilegio servirte, Señor. No seamos, Señor Dios amado, como aquellos que no te conocen. Oh, Señor, haznos recordar, trae memoria a nosotros de dónde tú nos sacaste. Trae memoria a nosotros, Dios amado, lo que tú hiciste en nuestras vidas. Oh, Señor Dios bendito, que atesoremos y guardemos esta salvación tan grande que tú nos has dado y la cuidemos como nuestro mayor tesoro, porque sabemos que tú estás por volver. Oh, bendiciones, mis amados hermanos. Dios les bendiga. La paz del Señor sea con todos ustedes. De verdad que hoy día ha sido un día maravilloso, en donde el Señor se ha manifestado de muchas formas. Hemos cumplido un año, 365 días sin parar. Para nosotros no hay feriado, para nosotros no hay descanso, no hay fin de semana. No hay vacaciones porque siempre estamos ahí presentes en el grupo para poder entregar palabra, porque esta palabra tiene que correr en estos tiempos, esta palabra tiene que circular. Tú y yo podemos hacerlo. Dios te bendiga en este día y Dios te use con gracia y poder. Mis cariños, su hermana Paula. Amén.